Kelvin, ¿ahí estás mirando mi pantalla? Sí, profe. Listo. Listo, entonces hoy vamos a mirar una clase teórica de tópicos, ¿cierto? O sea, vamos a mirar algo de Hadoop, en qué se basa Hadoop, ¿cierto? Que es en un sistema de archivos distribuidos, conocido como HDFS, ¿cierto? Y cómo hace para procesar esos archivos, ¿cierto? Con un paradigma de procesamiento de datos en paralelo, conocido como MapReduce. Entonces, bueno, Hadoop es una estructura de software de código abierto para almacenar datos y correr aplicaciones de forma distribuida, ¿cierto? O sea, en un clúster donde se conectan varios computadores, ¿cierto? O sea, es para almacenar archivos de forma distribuida y sobre esos archivos también ejecutar aplicaciones, ¿cierto? Entonces, proporciona un almacenamiento masivo para cualquier tipo de datos, ¿cierto? O sea, tiene una enorme capacidad de procesar tareas bajo entornos concurrentes, ¿cierto? Básicamente, en este gráfico es un entorno, esto es un entorno de Big Data, ¿cierto? O sea, de procesamiento de grandes cantidades de datos, ¿cierto? Aquí hay varias herramientas. Por acá tenemos lo que es Hadoop, ¿cierto? El núcleo de Hadoop se compone entonces de un file system distribuido, ¿cierto? De un HDFS, que ahora lo vamos a mirar mejor en qué consiste, ¿cierto? O sea, esto es un sistema, el HDFS es un sistema de archivos, puede ser como de mi máquina, ¿cierto? Un sistema de carpetas normal, ¿cierto? La ventaja que tiene esto es que es un sistema de archivos distribuido, ¿cierto? O sea, que varias máquinas lo pueden acceder a través de la conexión de un clúster, ¿cierto? Por acá tenemos, o sea, eh, aparte de ese núcleo, o sea, la ventaja que te permite este file system, ¿cierto? Es que, o sea, permite una facilidad para elaborar y procesar datos con este paradigma, ¿cierto? Con el paradigma de MapReduce, que más tarde, o quizás en otra clase, vamos a hacer la práctica de esto, ¿cierto? De MapReduce. Por acá tenemos unas bases de datos que son HBases, ¿cierto? Son unos sistemas no SQL que también se facilitan y se conectan con este HDFS y permiten el procesamiento en paralelo, ¿cierto? Con MapReduce. Eh, por acá tenemos la programación distribuida, ¿cierto? Ya te vas a dar cuenta, o sea, que, digamos, este paradigma de MapReduce a veces es muy complejo utilizarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se ha hecho? O sea, hay una librería de tratamiento de estos datos de forma paralela, ¿cierto? Que es transparente, digamos, a este paradigma. O sea, por debajo usa MapReduce, pero para nosotros es como si estuviéramos usando un motor de base de datos, un SQL, o haciéndolo desde una librería Pandas, digamos, o un data frame Pandas, de los que ya miramos en Electiva 2, ¿cierto? Todo esto se compone Spark, ¿no? O sea, cuando instalemos Spark en nuestras máquinas, que, bueno, va a ser más adelante, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que Spark ya viene integrado con el núcleo de Hadoop, ¿cierto? Y bueno, por acá hay otros módulos, que es el módulo de scheduling, que es para programar tareas, ¿cierto? Si tú necesitas que, digamos, una tarea se lleve a cabo en tal tiempo, a tales horas o en tal fechas, entonces también se maneja un esquema de scheduling que lo maneja OSI, ¿cierto? Son trabajos coordinados. Por acá también tenemos el aprendizaje automático, ¿cierto? Ya viene integrado también directamente con Spark. Spark tiene, aparte de una librería que se llama SQL Query, tiene una librería que permite, o sea, usar estos algoritmos de Machine Learning de forma distribuida. Ese más o menos es el entorno, digamos, de Big Data, ¿cierto? O sea, son todas las herramientas que se integran
para tratar datos de grandes volúmenes, ¿cierto? O sea, datos que ya no te alcanza el procesamiento en una sola máquina, datos que ya no los puedes procesar de alguna forma, ¿cierto? Entonces ese es el entorno de Big Data. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de Hadoop y de su núcleo, ¿cierto? De estas dos partes, que es el sistema distribuido de archivos y este método de procesamiento en paralelo, MapReduce. Bueno, como te decía, HDFS es un file system escrito en Java, ¿cierto? Está programado bajo el lenguaje Java. Es un sistema de archivos distribuidos y se monta sobre un file system nativo, ¿cierto? La capacidad para almacenar los archivos en un clúster de varias máquinas, o sea, te provee una gran capacidad de almacenamiento, ¿cierto? O sea, cuando tengamos un conjunto de datos demasiado pesado, ¿cierto? De teras de información, entonces se lo maneja en un HDFS, ¿cierto? En un file system escrito en Java que, bueno, fue diseñado para soportar grandes volúmenes de archivos, ¿cierto? Es escalable y tolerante a fallas y soporta eficientemente el procesamiento de MapReduce, ¿cierto? Lo que te mencionaba, que se conecta y soporta fácilmente este paradigma de MapReduce. O sea, para el desarrollador, o sea, para nosotros que tenemos que hacer un programa que procese datos en paralelo, este HDFS es transparente, o sea, se mira como un file system, como un sistema de archivos tradicional, ¿cierto? Con directorios, permisos, etcétera. Entonces, mira, este HDFS es un file system distribuido en varias computadoras, ¿cierto? En un clúster de Hadoop. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se almacena un archivo muy grande, ¿cierto? O sea, un archivo muy grande, cómo se almacena en un HDFS, ¿cierto? Entonces, mira, primero, o sea, ese archivo muy grande se lo parte en bloques, ¿cierto? Aquí tenemos el archivo demasiado grande y se parten en bloques, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bueno, bloque N, digamos, ¿cierto? Y acá tengo los nodos o los equipos de mi clúster, ¿cierto? Asumamos que en este ejemplo tenemos 5 equipos. Entonces, mira, los bloques son distribuidos en los data nodes, ¿cierto? Mira, o sea, este bloque se va a distribuir aquí, este bloque aquí, ¿cierto? Este bloque en este otro servidor, en este otro computador o nodo, ¿cierto? El bloque 2 se va a distribuir ahora acá, acá, ¿cierto? Y acá. Y el bloque 3, aquí, aquí y aquí, ¿cierto? Esa Hadoop, o sea, hace esa distribución de forma transparente, ¿no? O sea, garantizando que al menos un bloque se encuentre en varios servidores, ¿no? O en varios data nodes, ¿cierto? Entonces, mira, así se logró distribuir este archivo demasiado grande, ¿cierto? Se lo particionó en bloques y se logró distribuirlo en varios data nodes, ¿cierto? Eh, Aquí hay un server, ¿cierto? El NameNode Server almacena información de los metadatos, ¿cierto? Como valores de columnas o atributos que tengan esos archivos, ¿no? El peso y todos los metadatos que tenga este file system, ¿no? Este fichero demasiado grande, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a mirar ahora, después de tener este archivo demasiado grande almacenado en un name server, ¿cierto? En un clúster de Hadoop y distribuido de esta forma, eh, ¿en qué consiste, digamos, el paradigma MapReduce para poder procesar sobre estos datos, ¿cierto? Sobre este HDFS distribuido. Entonces, mira, el mapper, ¿cierto? Aquí tenemos tres elementos o tres tareas importantes, ¿cierto? La primera es el mapper, ¿cierto? Cada tarea de map opera típicamente sobre un único bloque, ¿cierto? O sea, cada mapper
va a operar sobre un único bloque, ¿cierto? O sea, un mapper que opere sobre este bloque, un mapper que opere sobre este otro bloque y otro mapper sobre este otro bloque, ¿cierto? De forma paralela. Listo, mira. Otra cosa, los maps, ¿cierto? Se ejecutan en el mismo data node donde reside la información o donde reside el bloque, ¿cierto? O sea, un mapper, el bloque 1, o sea, el mapper de este nodo va a ejecutar este bloque 1, ¿cierto? En el mismo, o sea, eso se procesa en el mismo data node, ¿cierto? En este otro se va a ejecutar el mapper que tiene el bloque 3 y el bloque 2, ¿cierto? De esa forma, o sea, cada map se ejecuta en el mismo data node donde reside el bloque, ¿cierto? Y por otra parte tenemos el shuffle y sort, ¿cierto? ¿De qué se encarga el shuffle y sort? De clasificar y consolidar los datos intermedios de los mappers, ¿cierto? O sea, cuando termine el mapper, el shuffle sort clasifica y ordena los resultados que arrojó el mapper, ¿cierto? O las salidas que da el mapper. Esta tarea se realiza luego de que todos los mappers han terminado y antes que los reducers comiencen, ¿cierto? Esa es una tarea intermedia, o sea, se ejecuta cuando el mapper termina y antes de que el reducer empiece, ¿cierto? Vamos a mirar ahora el reducer, ¿cierto? El reducer simplemente opera sobre los datos intermedios ya clasificados de los mappers, ¿cierto? Los reducers producen la salida final, ¿cierto? De acuerdo a la complejidad del problema, o sea, cuando ya procesemos datos de forma práctica, podríamos utilizar un map y no sabemos cuántos reducer vamos a usar, ¿cierto? Pueden haber n reducer, ¿cierto? Eso depende de la complejidad de lo que nosotros queramos procesar. Entonces, bueno, vamos a mirar un ejemplo más claro de cómo funciona MapReduce, ¿cierto? En un problema de contar palabras, ¿cierto? De contar palabras distintas. Por el momento este ejemplo es muy básico, ¿cierto? Simplemente es como para mirar cómo funciona este paradigma. Mira, por acá, asumamos que este es nuestro input data, ¿cierto? Nuestro archivo, ¿cierto? Entonces, tenemos estas líneas de cat sat on the mat, de advar sat on the sofá, ¿cierto? Entonces, si yo le aplico el paradigma de MapReduce, el resultado sería el siguiente, ¿cierto? Contar las palabras, bueno, avar 1, cat 1, mat 1, ¿cierto? On 2, así sucesivamente, y de 4, ¿cierto? Ese sería el resultado, ¿no? Entonces, vamos a mirar de qué se encarga cada cosa, ¿cierto? Entonces, mira, el mapper lo que hace es, mira, lee esta línea, ¿cierto? En un data node, ¿cierto? Y distribuye, ¿cierto? Esta línea va a estar en un data node y esta otra línea en otro data node. Eso depende del tamaño o del volumen de nuestro archivo. Imagínate que fuera un archivo demasiado largo, ¿cierto? Esta línea la va a procesar en un map. La segunda línea en otro map, ¿cierto? ¿Y cuál es la tarea del mapper? Simplemente el mapper, mira, toma la primera palabra, ¿cierto? D y la escupe con un 1, ¿cierto? Seguido sería cat y 1, sat y 1, on 1, d 1 y mat 1, ¿cierto? Lo mismo para la siguiente línea, pero esta siguiente línea es operada por otro mapper, ¿cierto? O sea, los mappers se ejecutan de forma paralela en el data node donde esté recibiendo, ¿no? Entonces, esto va a ser el otro mapper, ¿cierto? Si tuviéramos más líneas, bueno, haría lo mismo, ¿cierto? Esa es la tarea del mapper. Ahora vamos a mirar el shuffle, ¿cierto? El shuffle y order. El shuffle y order, habíamos dicho que clasifica y consolida los datos intermedios de los mappers, ¿cierto? Entonces él tiene que tomar la salida que me da el mapper y clasificarla y consolidarla, ¿cierto? Entonces esto es lo que hace el shuffle, mira. El shuffle recibe la entrada del mapper, ¿cierto? Que es la siguiente, ¿cierto? Mapper output, y va a clasificar avar
¿cierto? 1. cat1, mat1, y aquí tenemos un on, mira. Aquí había uno y aquí había otro, ¿cierto? Entonces él arma este vector, ¿cierto? On, 1, 1. Ahora va el SAT, ¿cierto? SAT, por acá está 1 y 1, ¿cierto? Y sofá 1, y por último D, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? De eso se encarga el Shuffle, ¿cierto? Él clasifica y consolida los resultados que le arroja un mapper, ¿cierto? Si tenemos más de un reducer, también va a ser lo mismo, ¿cierto? El Shuffle va a clasificar cada reducer para continuar al siguiente. Eso ya lo vamos a mirar más adelante en la práctica, ¿cierto? Y por último está el reducer, ¿cierto? Mira, el reducer simplemente habíamos dicho que se encarga de la salida final del problema, ¿cierto? Entonces él simplemente, mira, en este caso de contar palabras, va a recibir la clasificación del shuffle, le vamos a aplicar un reduce, ¿cierto? De forma paralela a cada salida del shuffle, y aquí tendríamos avar 1, reduce 1, cat 1, mat 1, on sería 2, ¿cierto? Sumaría 2, sat sumaría 2, sofá 1 y D 4, ¿cierto? Y esa es la tarea final. Entonces es así como se opera en esta tecnología o en este paradigma de MapReduce, ¿cierto? Bueno, entonces así es como se vería ejecutado en un clúster de Hadoop, ¿cierto? Imagina que aquí tenemos el input data, ¿cierto? Un archivo demasiado pesado, ¿cierto? Se haría los HDFS distribuidos, ¿cierto? Se almacenaría cada bloque en cada node server y empezarían a funcionar los mappers, ¿cierto? Y los reducers, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿a quién le importa contar palabras, ¿cierto? Es un ejemplo muy sencillo, pero que, o sea, que involucra el procesamiento de Big Data, ¿cierto? Imagínate, por ejemplo, eh, en gestión de datos masivos, por ejemplo, Google, ¿cierto? ¿Cómo hace Google para encontrar un correo si existen millones y millones de correos, ¿cierto? Teradatas, ¿no? Entonces él puede procesar de esta forma, ¿no? Con MapReduce encontrar o filtrar datos, ¿cierto? Eh, Ejecutar toda la tarea, digamos, en un solo nodo podría ser muy lento, ¿cierto? Donde nuestro conjunto de datos ya supere teras, así tengamos la que máquina y un servidor de base de datos, digamos, se nos va a bloquear, ¿cierto? Es un problema intratable que no lo podemos resolver, ¿cierto? Entonces, MapReduce sirve para ese tipo de problemas, ¿no? Cuando tengamos mucha información que no la podamos procesar en un solo equipo. Imagínate en una migración de datos, a los nodos donde se ejecutan las tareas pueden ser bastante complejas, ¿cierto? O sea, una migración de datos, hacer operaciones sobre grandes volúmenes, puede involucrar tareas complejas, ¿no? Entonces se pueden paralelizar y clusterizar con MapReduce. Otro ejemplo sería donde la cantidad de palabras distintas pueda ser muy grande, ¿cierto? Por lo que es posible que no se entre en la memoria disponible y se tenga que persistir a disco, ¿cierto? O sea, estos computadores como procesan en RAM, ¿cierto? Puede que se queden, digamos, ¿no? O que se bloqueen. Por otra parte, bueno, muchas tareas del análisis de log son muy similares a la tarea de contar palabras, ¿cierto? Entonces es posible adaptar fácilmente a otras funciones estadísticas. Imagínate, calcular el promedio de una persona también, ¿cierto? En un conjunto demasiado grande sería una tarea muy compleja también, ¿cierto? Entonces también tenemos que recurrir a técnicas de MapReduce para lograrlo. Calcular el máximo, el mínimo, ¿cierto? O conteos, ¿cierto? Esas son tareas demasiado complejas si nuestro conjunto de datos es demasiado grande o demasiado pesado, ¿cierto? Entonces, ¿se entendió más o menos cómo funciona este paradigma? Mira, acá tenemos, por ejemplo, el análisis de logs, ¿cierto? Contar cuántas páginas de mis usuarios o mirar el tráfico de una red, ¿cierto? Con MapReduce, ¿no? Entonces es una tecnología que, que es bastante útil
en esos casos, ¿cierto? Cuando nuestro conjunto de datos es demasiado grande, tenemos que usar este tipo de paradigma, ¿cierto? El paradigma MapReduce. Entonces, eh, a ver, eh, Kelvin, tú has usado Google Colab, ¿cierto? Tú miraste Electiva 2, ¿no? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, a ver, te voy a indicar un pequeño, sí, un pequeño ejemplo, ¿cierto? De procesar estos datos, porque aquí ya nos queda, o sea, ya nos queda hacer la práctica, ¿cierto? Eh, para la práctica, voy a resolver este mismo ejemplo que hicimos acá, te voy a indicar esto, y después ya empezamos a trabajar más adelante con datos reales, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, para la práctica de MapReduce vamos a usar una librería que se llama MrJob, ¿cierto? MRJob. Esta librería permite hacer trabajos con este paradigma de MapReduce en Python, ¿cierto? Y ejecutar estas tareas en varias plataformas, ¿no? O sea, podríamos escribir aplicaciones MapReduce en varios pasos en Python puro, ¿cierto? Probarlos en una máquina local, ¿cierto? En una sola máquina. Se puede también ejecutarlos en un clúster de Hadoop de manera transparente, ¿cierto? O sea, una cosa es hacer el programa, otra es ejecutarlo, ¿cierto? Se lo puede hacer en forma local, en un equipo local, en un clúster ya montado de Hadoop, eh, en un entorno de Amazon, ¿cierto? Elastic MapReduce, ¿cierto? Ejecutarlo en la nube con Google Colab, ¿cierto? En Dataproc, ¿cierto? Y fácilmente se adapta a un clúster también de Spark, ¿cierto? En su propio clúster de Hadoop. MrJob tiene una licencia de Apache libre, ¿cierto? Es una licencia libre. Entonces, bueno, la idea es que vamos a hacer este pequeño ejercicio con MapReduce, ¿cierto? Y en la siguiente clase resolvemos otros ejercicios ya con datos reales, ¿cierto? Con datos más pesados. Kelvin, tú estás desde tu computadora, ¿cierto? Conectado. Sí, 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 profe. Listo, listo. Entonces, a ver, espérame, cierro esto. Eh, listo. Sí, después subimos este video acá. Sí, entonces, abramos una consola de Google Colab, hacemos este ejemplo y terminamos en la clase de hoy. En la siguiente seguimos trabajando con este paradigma sí, para que nos familiaricemos con esto y sigamos procesando ejercicios en otros datos. Bueno, voy a abrir aquí Google Colab. Listo, me voy a abrir un nuevo cuaderno. Y aquí le voy a poner contar palabras. Contar palabras. ¿Qué hice? Contar. Contar. Listo, contar palabras, ¿no? Acá por el chat yo te voy a ir pasando algún código, ¿cierto? A ver, listo, me voy a conectar primero. Lo que tengo que hacer es conectarme al Google Drive. Ahí te pasé, bueno, para que tengas a la mano cómo conectarte al Google Drive, ¿cierto? La idea es como que replicar lo que voy a hacer acá
mientras hacemos esa práctica, yo te explico ese ejercicio. Bueno, acá me pediría, me dices si te quedas, ¿no? Para ir a la par. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es a importar esta librería. Yo creo que tú tienes que instalarla, ¿cierto? En tu Google Colab, simplemente hace esto y cópiate esta línea. La que yo copié, ahorita te la paso por chat también. ¿Si estás mirando el chat, Kelvin? Kevin. Sí, 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 profe. Estoy intentando abrir el Chrome Ajá. para ponerme a la par con usted. Ah, listo, ahí te espero entonces, ¿no? Me dices cuando estés ahí. Me dices para continuar, Kevin. Si lograste ponerte aquí, Kelvin. Kevin. ¿Aló? ¿Sí estás, Kevin? Sí, profe, sí. Aquí estoy. ¿Ya estás ahí al día o todavía sigues instalando?
Sí, hagamos una cosa. Voy a continuar entonces. Me dices si tienes algún problema. Entonces, bueno, aquí ya voy a importar esta librería que se llama Mr. Job, ¿cierto? Eh, Te voy a pasar acá el... Sí, al chat te estoy enviando, ¿no? Si estás mirando el chat, sí. Sí, 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 profe. Listo. Ahí en el chat te envié estas dos líneas que simplemente aquí importamos esa librería, ¿no? La que ya instalamos, ¿no? Mr. Job. Ahora vamos a hacer una clase, ¿cierto? En Python. Clase, contar palabras. No le voy a dar. Contar. Listo, contar para palabras. Y aquí vamos a definir dos cosas. Def mapper, ¿cierto? Y def reducer. Ahorita vamos a mirar qué parámetros tienen y qué hace cada cosa, ¿cierto? Para este pequeño problema. Bueno, esto se me olvidó mencionarte en la teoría, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a construir aplicaciones en MapReduce, ¿cierto? Simplemente nosotros tenemos que definir qué tarea va a ser el mapper y qué tarea se hace en el reducer, ¿cierto? El shuffle y sort es transparente para nosotros, o sea, de eso nos desentendemos. Eso ya lo hace el framework, ¿cierto? Entonces es lo único que nosotros no vamos a programar, el shuffle y sort, ¿cierto? Esta tarea se hace de forma automática. Listo, entonces, bueno, aquí vamos a mirar qué parámetros lleva el mapper, ¿cierto? Aquí le definí estos parámetros. Te voy a copiar esa función allá. Eso, mira. Ahí te copié esta. Entonces, mira, nosotros tenemos que actuar, ¿cierto? Como si el mapper, si en ese mapper se reciba una línea de un archivo, ¿cierto? Haz de cuenta, nosotros en cada mapper de forma transparente vamos a actuar sobre una línea del archivo que nosotros tengamos, ¿cierto? O sea, un mapper para esta línea y otro mapper para esta línea, ¿cierto? En caso de este archivo. Por acá, si quieres, eh, te voy a compartir un archivo de texto, que yo lo tengo en mi Drive. Texto, ajá, se llama así, texto. Y tiene dos líneas, mira, el gato se sentó en el felpudo y el oso hormiguero se sentó en el sofá. Entonces, te voy a compartir este archivo para que lo subas a tu Drive. Y después te comparto este del IFES. Este lo vamos a hacer en otra clase con más tiempo porque es demasiado pesado este de IFES TXT. Entonces, primero vamos a... Este IFES TXT ya tiene datos reales, ¿cierto? Datos del IFES que vamos a procesar con MapReduce. Entonces, te voy a compartir este archivo para que tú lo cargues a tu Drive. Share. ¿Cuál es tu correo? Kevin, ¿no? Kevin. ¿Me compartes tu correo al chat para compartirte ese archivo?
No, no tengo tu mail. Eso, ahí ya me llegó. Ajá, ya. Send. Eso, entonces ahí ya te envié el archivo. Tú simplemente súbelo a tu Drive, ¿cierto? Descárgalo y sube a tu Drive personal. Listo, yo te sigo mientras, bueno, mientras lo subes ahí a tu Drive, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, si este archivo fuera demasiado pesado, ¿cierto? Un mapper tendría que procesar una línea, ¿cierto? De forma paralela. Entonces, ¿qué es lo que hace el mapper? El mapper lee una palabra, ¿cierto? Y la arroja, ¿cierto? Y la escupe con un 1, ¿cierto? El 1, gato 1, C1, se sentó 1, en 1, el 1 y felpudo 1, ¿cierto? Esto es por línea, ¿no? Eso sería el resultado que hace por línea. Otro mapper va a operar sobre otra línea, ¿cierto? De forma igual a la que le hizo el primer mapper. Entonces, simplemente aquí, mira, hacemos lo siguiente, for W, ¿cierto? Que es palabra, no, P de palabra, ¿cierto? In la línea punto split por espacio, ¿cierto? Le voy a hacer un split por espacio. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Dos puntos. Aquí simplemente le decimos yield, ¿cierto? P, escupimos la palabra, P y un 1, ¿cierto? Eso sería el mapper, ¿cierto? Eso hace el mapper. Le llega una línea de ese texto y arroja la palabra, ¿cierto? Recorre esa línea por espacios, la tokeniza, recorre la palabra, la arroja y bota un 1, ¿cierto? Eso es lo que hace por línea. ¿Qué hacía el shuffle y sort? Los clasificaba, ¿cierto? Clasifica eh, estos resultados, ¿cierto? Entonces, clasifica las palabras con este 1. Como dijimos que el shuffle y sort es transparente, ¿cierto? Entonces nosotros nos desentendemos de esa programación, ¿cierto? Entonces nosotros ahora entramos a mirar qué es lo que hace el reducer. Habíamos dicho que el reducer da la salida final, ¿cierto? Entonces, ¿qué le va a llegar al reducer? Bueno, esto es el mismo objeto. Le llega una llave, ¿cierto? Y un valor, valores, ¿cierto? Me voy aquí a abrir la diapositiva. Eso, mira, esto es lo que da de resultado el shuffer y es lo que recibe el mapper, ¿cierto? Entonces imagínate que esto después de clasificar vamos a tener una salida una entrada muy parecida a esto. Voy aquí a poner un comentario, el 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Por otro lado vamos a tener los, y aquí 1, 1, ¿cierto? Asumamos que ese fuera nuestro ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer en el... Esta es la llave, ¿cierto? La key. Entonces este es el parámetro key, es la palabra que nosotros recibimos. Y los values es un vector con las clasificaciones que arrojó el shuffle, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente aquí le tendríamos que decir yield, voy a enviar la llave y voy a sumar los valores, ¿cierto? Entonces ahora simplemente lo que nos queda es
ya pasarle el archivo o los archivos para su procesamiento, ¿cierto? Y para que nos arroje los resultados. Si estás, ¿no, Kelvin? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, que estoy haciendo lo mismo que usted está haciendo, pero voy desde arriba, pero sí lo estoy escuchando. Y sí, Eso. sí le estoy comprendiendo lo que me está diciendo. Sí, entonces, sí, después no te preocupes, yo te envío esto también. Entonces, mira, copia esta línea, la línea que yo te paso al chat, la vamos a poner aquí de primera, ¿cierto? Mira, pesos, pesos, file, ¿cierto? La vamos a poner de primera para que se compile un programa dentro de Google, ¿cierto? Con este nombre, count1.py, que contenga esta clase. Y te voy a pasar esta que es el main. Ahí también te envié ese if, ponlo acá también, al final, ¿cierto? Tal y como lo estás mirando ahí. Bueno, entonces ahora vamos a compilar esto, ¿cierto? Ahí lo ejecuté y me dice que escribió count1.py, ¿cierto? Listo, ahora sí, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar ya ese archivo con nuestro programa con el archivo que nosotros le vamos a pasar. Entonces aquí escribimos signo de admiración, Python, countpy, que así se llama nuestro programita, que le puse este nombre acá, countpy, y entre comillas, sencillas, va la ruta del archivo de texto que yo te compartí, ¿cierto? Que bueno, ya lo tendrías que haber cargado en tu Drive. Yo ya lo tengo cargado, mira, está acá, en archivos, me voy a Drive, My Drive, electiva 3, y se llama texto, ¿cierto? Entonces de ese texto le voy a copiar la ruta y se la pego aquí, mira, comilla, comilla, y miremos si esto funciona, debería dar la salida ahí. Sí, perdón, aquí no es, aquí cámbiale, no le pongas mrWordPound, que está en inglés, sino este nombre de la clase. Sería copiarlo, contar palabras, y lo pegamos acá. Ahí lo compilamos, listo, y lo vamos a ejecutar. ¿Qué pasó aquí? Contar palabras, class, creo que estoy mal el nombre de la clase, a ver. Ah, sí, me falta algo. Aquí, class, abres paréntesis aquí y le pones esto, Mr. Joe, como parámetro. Y ahí la ejecutamos, a ver. Eso, mira, ahí ya botó los resultados, ¿cierto? Él aparece 4 veces, en 2, oso 1, C2, se sentó. Bueno, esto es por el acento de Google Colab, ¿no? Habría que configurar esto. Bueno, se sentó aparece 2, sofá 1, felpudo 1, gato 1 y hormiguero 1. Entonces, bueno, eso es lo que hizo. Mira, el mapper, ¿cierto? Arroja recorre una línea, recorre la palabra de una línea, bota la palabra y escupe un 1, ¿cierto? Después el shuffle los clasifica de esta forma y un reducer se encarga de el resultado final, ¿cierto? De procesarlos de esta forma. Esa sería la práctica sencilla de ese ejemplo que nosotros miramos con la teoría, ¿cierto? De contar palabras. Pero bueno, como ya te había dicho, ¿a quién le interesa contar palabras, ¿cierto? A nadie. Entonces, la siguiente clase lo que vamos a hacer es aumentarle algo que vamos a necesitar, ¿cierto? A este programita,
Y en base a esto ya vamos a procesar datos reales, ¿cierto? Por ejemplo, consultas como a partir de ese conjunto de datos del IFES, agrúpeme el número de estudiantes por departamento, ¿cierto? Cosas complejas que si el archivo es demasiado grande, recuerda que una base de datos, un Postgres, un servidor de base de datos, no lo podría procesar porque estamos hablando de problemas de Big Data, ¿cierto? Entonces, la única solución es procesarlos de esta forma. Después ya vamos a mirar otra alternativa más sencilla de hacer que se llama Spark, ¿cierto? Apache Spark, ya que cuando avancemos con los ejercicios nos vamos a dar cuenta que a veces es muy complejo pensar o hacer consultas o obtener datos con esta tecnología, ¿cierto? Con MapReduce. A veces se complica mucho porque no sabemos cuántos reducers se vayan a necesitar, ¿cierto? Si el problema es muy complejo. Entonces, para eso existe otra tecnología, ¿cierto? Que se llama Apache Spark, ¿cierto? Ya es más cómoda y por debajo lo que hace es este MapReduce, ¿cierto? Entonces, no sé si lograste correr este ejemplo. ¿Sí lo lograste hacer? Ya casi, profe, estoy terminando. Profe, o sea, Sí. pero, o sea, la cuestión es que cuando uno necesite sacar bastante información, le tocaría hacer por cada cosa que uno va a sacar haciendo reduce, reduce, reduce. Y eso se forma un programa bien grande, profe. Sí, o sea, depende, o sea, depende de la complejidad, ¿cierto? Por el momento, o sea, inicialmente se usó mucho así, ¿cierto? O sea, este programa, aparte de una máquina, lo puedes compilar y ejecutar en un clúster de Hadoop, ¿cierto? Pero ahora existe una tecnología que se llama Apache Spark, ¿cierto? Que vamos a mirar más adelante. Apache Spark es muy sencilla, digamos, para el desarrollador, ¿cierto? Ya que tú puedes tratar un data frame como si fuera un SQL, ¿cierto? Select mi data frame, tal, calcúleme el promedio, agrúpeme esto, y por debajo lo que hace es ejecutar de forma paralela, pero es transparente hacia nosotros, ¿cierto? O correr una función de forma paralela sin hacer los mappers ni los reducers, ¿cierto? Es más fácil y más tratable de hacer este procesamiento. Imagínate que es como Pandas, que es la librería que nosotros le pasábamos a los algoritmos de Machine Learning, ¿cierto? Pero distribuida, ¿cierto? De forma distribuida. Eso es lo que hace Apache Spark. Y también brinda algoritmos de redes neuronales, de árboles de decisión, ¿cierto? Otros algoritmos de Machine Learning que tú simplemente invocas a esa librería y de acuerdo al clúster que tú tengas configurado en la máquina, él se distribuye de forma paralela. Pero eso lo vamos a ver después. Inicialmente todo era así de esta forma, ¿cierto? Se hacían los mappers y los reducers. Después, sí, después vamos a seguir mirando otros ejemplos de cómo procesar más datos en esto para que mires la complejidad de que tenía esto en su momento, ¿cierto? Antes de pasar a Spark. ¿Sí te quedó claro más o menos, Kelvin? Kevin? Sí, sí, profe. Ajá. Listo, si ejecutaste, sí, si tienes este programita, ya ejecútalo y entonces en la siguiente clase seguimos resolviendo esta guía del taller. Yo en el grupo, sí, en el grupo de WhatsApp les voy a pasar el curso de la lectiva 3 en COES para que ustedes puedan descargar estos materiales y las clases que yo les he dado, ¿cierto? Entonces, bueno, en la siguiente clase aumentamos más cosas a este programa de MapReduce, ¿cierto? Y seguimos ya trabajando con datos reales. Listo, profe. Listo, Kevin. Entonces, el próximo jueves ya les escribo para que se conecten, ¿no? Y estos videos yo los voy a subir para los chicos que se vayan desatrasando. Sí, profe, porque últimamente acá, o sea, el internet hoy mejoró, porque ha estado el internet un poquito mal, 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 mal. O sea, la conectividad a veces está buena en la mañana, a veces todo el día, porque como han estado haciendo arreglos de energía, no sé, o sea, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero desde que están haciendo esos arreglos, ha empeorado un poquito la conectividad acá en Tumaco. Imagino que ya pasar de estos días ya
queda normal como veníamos estando pues todos estos días, pero ha estado un poquito fea, fea, fea el internet. Ah, sí, 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 me imagino todos esos problemas, pero bueno, por eso si se dan estos casos, yo siempre grabo la clase y se la subo, ¿no? Entonces, sí, yo les voy a subir esta clase a los otros. La otra no les hice, la que perdimos la semana pasada no se las grabé porque dije, bueno, adelantemos la teoría y miremos algo de práctica. La siguiente clase ya es más práctica, ¿cierto? Así que yo les voy a compartir los datos. En la siguiente clase les comparto los datos con los que vamos a trabajar y hacemos otros ejercicios, ¿no? Como calcular el promedio de datos ya más orientado a datos reales, ¿cierto? Este es simplemente un ejemplo para que conozcas la tecnología. Ah, Entonces, listo, profe. Profe, yo entonces también tenía una dudita porque yo pensaba que cuando usted decía, hablaba de MapReduce y Reduce, pensaba que era lo mismo que se trabajaba para los estados en Angular o en RIA. ajá. Pensaba que era pero pensaba que era la misma tecnología, No, 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 no. ¿no? Sino Eh, que como yo escuchaba, pero no es lo mismo. ajá, no, esto es un paradigma de procesamiento, ¿cierto? De procesamiento en paralelo. De procesamiento de datos en paralelo. Imagínate, por ejemplo, una buena tesis si tú tienes un algoritmo, ¿cierto? Que opere de tal forma, se lo podría paralelizar con esto, ¿cierto? Y eso da para una tesis, ¿cierto? Paralelizar un algoritmo es algo complejo que perfectamente puede ser una tesis de grado. Eh, y eso, o sea, después vamos a seguir mirando más ejemplos ya con datos reales y conocer Apache Spark. Apache Spark es más potente, ¿cierto? Y es más cómodo para nosotros, ¿cierto? Imagínate hacer un select asterisco from y que eso se ejecute de forma distribuida, ¿cierto? Entonces es mejor y más rápido para nosotros, ¿cierto? Pero tenemos que entender esto para mirar la complejidad a la que nos estamos eh, presentando, ¿cierto? A la complejidad que estamos abarcando. Claro, profe. Y profe, y otra cosita era que, o sea, esto, lo que estamos haciendo ahorita, lo del Redu, es como similar a unas clases, no me acuerdo si era de estructura, Ujú. que hacíamos el conteo de palabras Sí, en una oración, o sea, uno ponía la oración y él hacía, pues, sí, eh, o sea, tenía y verificaba cuáles eran iguales, y entonces iba sacando la cuenta. Pero para hacer eso, nosotros teníamos que hacer líneas y líneas y líneas y líneas. Imagínense si a nosotros nos fueran enseñado de esta forma en Python y no en C o en Java, no me acuerdo muy bien, ajá. porque nosotros sí nos demoramos bastante haciendo eso, porque eso era bien complejo, o sea, o sea, meterle una oración y que él hiciera todo eso con estructura, con Claro, los árboles de decisión y todas esas cosas. con estructuras de datos, claro. O sea, imagínate que el mapper y el reducer, o sea, esto funciona con una estructura de datos, ¿cierto? Esto es una estructura de datos, mira. Si tú te das cuenta, esta es una estructura, no sé si has escuchado de los diccionarios. En Sí, cualquier, profe. En en cual- estructura de eso, de los diccionarios. Ajá, los diccionarios, mira, que manejan llave, valor, ¿cierto? La llave es el valor único, ¿cierto? Y él entiende que tiene que agruparse o clasificarse por esa llave. Y los valores son estos, ¿cierto? Mira que después de que el mapper manda las llaves, ¿cierto? El llave en este caso es la palabra de cat, sat, on, ¿cierto? Y estos son los valores. Mira que después de que el mapper manda esta estructura en tipo diccionario, el shuffle la clasifica eficientemente, mira, de esta forma. Esto es lo que es transparente para nosotros y lo que hace el shuffle, ¿cierto? ¿Te diste cuenta que nosotros en ningún momento le dijimos que lo clasifique en nuestro programita? Sí, eso sí, ahorita porque usted los comenta, pues sí, 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 porque cuando usted decía pues que la parte del shuffer, que había Ujú. una parte pues que nosotros no era No la como visible. programamos. Ajá. Eso, no la programamos porque él automáticamente lo hacía, sin que Sí, nos fijáramos en esa parte. sí, 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 sí. Entonces, mira, tú haces el mapper simplemente lee la línea, arroja las palabras con un uno, el shuffle ya las clasifica, ¿cierto? Por eso aquí te puse el ejemplito, aquí es como si fuera el input para el reducer. El reducer simplemente, ¿qué tiene que hacer? Mira, recibe la llave y la escupe la misma llave, pero simplemente tiene que sumar estos valores, que es el resultado que le llega, ¿cierto?
Entonces el proceso, mira que dentro de todo, como tú mencionas, hacerte este programa sin esta tecnología es algo complejo, ¿no? Que te toma muchas estructuras de datos, ¿cierto? Como ya lo viste en las selectivas pasadas o en las clases que me comentas pasadas, ¿cierto? De estructuras de datos. Pero acá, mira, no nos gastamos nada con esto, ¿cierto? Dos líneas, mapa. Claro, profe, y facilita mucho el trabajo. Ujú. Entonces es así mismo, imagínate cuando procesemos datos grandes, sí, la próxima clase ya procesamos una base de datos más grande, ¿cierto? Y miramos cómo opera sobre lo que nosotros trabajamos. Miramos la eficiencia y sí, o sea, dentro de todo te facilita, o sea, te facilita, ¿cierto? La programación. Pero imagínate ahora que va a haber Apache Spark que se facilita mucho más que esto. O sea, es más tratable, ¿cierto? Esto. Porque a pesar de todo, después que tengamos que procesar más datos, es un poco complicado ir llevando los mapper y los reducer. Pero con Apache Spark sí ya es muy manejable todo. Entonces, listo, Kelvin. No sé si tengas más preguntas. No, profe. Listo. Listo, entonces dejemos ahí, ¿cierto? Si se te ejecutó el programita, pues lo ejecutas, ahí ya lo miras, ¿cierto? Listo, profe. Y en la siguiente clase, entonces yo ya te comparto un conjunto de datos más pesado y lo trabajamos. Listo, profe. Vale, vale, Kelvin. Entonces, nos vemos la siguiente clase, ¿no? Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego.